Hay momentos en la vida en que el silencio se vuelve demasiado pesado, en que los recuerdos te oprimen el corazón con tanta fuerza que hay que decirlos en voz alta. He pasado años eligiendo el silencio sobre la visibilidad, la reflexión sobre la reacción. Pero ahora, cuando la iglesia se encuentra al borde de una profunda transición y el mundo vuelve a susurrar sobre quién vestirá la túnica blanca, me siento obligada a compartir lo que he visto, lo que he vivido. Esto no es una campaña, no es una doctrina, es un testimonio, la historia de una hermana. El testimonio de un hombre que me enseñó que el poder no significa nada si no puede llorar. Lo recuerdo mucho antes de que se convirtiera en un símbolo, mucho antes de los titulares, las cámaras, la inmensa responsabilidad del papado. Para mí, Jorge era simplemente mi hermano. Era un niño con los dedos manchados de tinta que amaba los libros más que los juguetes, que bailaba conmigo en la cocina mientras nuestra madre cantaba y el guiso se cocinaba a fuego lento. Su risa era ligera entonces, sin cargas, pero sus ojos siempre transmitían algo más antiguo, más profundo, un peso que aún no tenía palabras. Incluso de niños, sabía que era diferente. No como la gente habla de grandeza, sino como una vela en una habitación oscura. Tranquilo, pero innegable. Solía verlo estudiar hasta altas horas de la noche. Mientras los demás dormíamos, él se sentaba encorvado sobre la mesa de la cocina, susurrando oraciones entre las páginas de las escrituras. Nuestro padre, Mario, trabajaba largas horas en el ferrocarril, y nuestra madre, Regina, mantenía la casa unida con la oración y una fuerza silenciosa. En ese ambiente, Jorge se afianzó en sus convicciones como las raíces crecen en la tierra, lenta, invisiblemente, pero con un propósito inquebrantable. No sabía entonces que estaba presenciando el nacimiento de una vocación. Solo sabía que mi hermano se movía por el mundo, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. Tenía una forma especial de proteger a la gente, no a gritos ni con fuerza, sino con una presencia que te hacía sentir seguro. Cuando se burlaban de mí en la escuela, él era quien me acompañaba a casa, con los libros en los brazos, ofreciéndome silencio como consuelo más que como consejo. Se interponía entre el mundo y yo no por obligación, sino porque era parte de su naturaleza proteger. Más tarde, cuando nuestro tío cayó en la adicción, fue Jorge, apenas salido de la infancia, quien se paró en la puerta y le dijo, «Así no», impidiéndole la entrada hasta que pudiera confesar. No por vergüenza, sino por amor. Esa era la fuerza que tenía. Cuando eligió el seminario, no hubo celebración en casa, ni aplausos, ni anuncios. Solo una cena tranquila, el tintineo de los tenedores y la profunda comprensión de que algo había cambiado para siempre. Sabíamos que estábamos dejando ir a Jorge, no perdiéndolo, sino entregándolo a algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. No buscó el sacerdocio por ambición, lo buscó porque no podía dejarlo. Estaba en él, como la respiración, como el ritmo. No hablaba de Dios con autoridad, hablaba de Dios con intimidad, como si fuera alguien a quien Jorge conociera personalmente desde hacía años. Incluso entonces, pude ver cómo la gente empezó a congregarse a su alrededor, no porque exigiera atención, sino porque los hacía sentir reconocidos. Hay un poder en la humildad que el mundo a menudo pasa por alto. Jorge nunca buscó liderar, pero la gente lo seguía porque confiaba en él. Decía las duras verdades, pero las decía con amor. No temía confrontar la injusticia, pero lo hacía con una dulzura que apaciguaba la ira. La iglesia no lo hizo quien era, reveló quién había sido siempre. La sotana no lo coronó, sino que expuso la cruz que había cargado todo el tiempo. Cuando se convirtió en papa, no me sorprendió, me rompió el corazón. No porque no creyera que pudiera con el peso, sino porque sabía lo pesado que sería. Había visto el precio que el liderazgo le impuso incluso antes de Roma. Sus hombros no se elevaron con orgullo, se inclinaron con responsabilidad. El mundo lo aplaudió, las cámaras destellaron, pero vi en su rostro un dolor silencioso, una certeza. El poder nunca había sido su meta, el servicio siempre había sido su entrega. Y cuando las vestiduras blancas se posaron sobre su figura, temí lo que podrían robarle, su risa, su dulzura, su alma.
Ahora, mientras las campanas de Roma se preparan para repicar de nuevo, me encuentro regresando a aquellos primeros días, ante el Vaticano, ante los aplausos, ante las expectativas, al niño que preparaba sopa, doblaba la ropa y susurraba oraciones, mientras los demás dormíamos. El mundo recuerda al Papa, yo recuerdo al hermano, y mientras la iglesia se prepara para elegir una vez más, rezo para que no olvide el tipo de corazón que realmente necesita. No uno que ordene, sino uno que se arrodille. Uno que sangre, uno que vea, uno como el de Jorge. Una vez me dijo que el liderazgo no se trataba de brillantez, sino de carga, que si un hombre encontraba alegría en estar por encima de los demás, debía renunciar de inmediato. Jorge nunca buscó el prestigio. De hecho, lo rechazaba. Solía decir: si la gente aplaude, asegúrate de que no sea porque hayas dejado de decir la verdad. Eso se me quedó grabado. Lo observé mientras ascendía de rango, no porque lo deseara, sino porque siempre era en quien los demás confiaban para llevar lo difícil. Y en esa confianza, sufrió, pero nunca permitió que ese sufrimiento lo volviera cínico. Lo cargó como Cristo cargó la cruz, no con amargura, sino con un amor intenso. En una de nuestras últimas largas conversaciones, mucho antes de que el mundo susurrara sobre sucesores y cónclaves, Jorge mencionó un nombre que jamás había oído: el cardenal Luis Antonio Tagle. Al principio, fue de pasada, una referencia discreta mientras tomábamos té. Pero mientras hablaba, me di cuenta de algo. No era solo admiración, era preocupación. Jorge vio en él un reflejo de algo crudo y singular. Un hombre que no solo predicaba el evangelio, sino que lo sentía. Lo llevaba en su postura, en sus lágrimas, en su quietud. Jorge dijo: me recuerda a cómo sonaba la iglesia antes de que nos acostumbráramos a nuestro propio eco. No lo entendí del todo entonces, pero ahora sí. Se preocupaba por él, no por un defecto, sino por un don. Ese tipo de corazón, decía Jorge, no dura mucho en Roma, a menos que esté envuelto en una armadura. Temía que una institución construida sobre siglos de estructura no estuviera lista para alguien que dirigiera con suavidad en lugar de agudeza. Y supe, incluso en su cuidadosa redacción, que Jorge no hablaba solo de Tagle, sino de sí mismo, de lo que le costó mantener la amabilidad en un mundo que confundía la amabilidad con debilidad. Nunca perdió la compasión, pero vi cómo lo desgastaba. Roma es hermosa, sagrada, pero también es despiadada de maneras que solo quienes están dentro pueden ver. Esa noche, mientras tomábamos el té, a Jorge se le encogieron los ojos. No hablaba como un papa, hablaba como un hombre que había visto demasiado, soportado demasiado, y que aún creía demasiado como para irse. Dijo: si el próximo hombre no sabe llorar por el mundo, hemos elegido mal. No lo dijo dramáticamente, lo dijo como un suspiro, como una oración. Fue entonces cuando comprendí que no se estaba preparando para la sucesión, estaba preparando su alma para la rendición. Sabía que su tiempo no era infinito. Había empezado a hablar más a menudo de legado, no en términos de logros, sino de corazones. Corazones que aún podían romperse por los pobres, por los que no tenían voz, por los olvidados. Jorge nunca quiso aplausos. Quería una iglesia que recordara, una iglesia que aún oliera a las calles por las que caminaba. Por eso vivía con sencillez. Por eso mantenía sus zapatos desgastados, sus ventanas abiertas, sus rutinas arraigadas. No como símbolos, como supervivencia. Temía olvidar el hambre de los pobres, el frío de dormir fuera de los muros de la iglesia, el aguijón de la injusticia. Creía que cuanto más alto se asciende, más desesperadamente se debe tender hacia abajo, y que si alguna vez se olvida el peso de un banco de madera bajo las rodillas, ya no se es apto para liderar. Esa era su brújula, y nunca vaciló. Una vez me dijo que el Vaticano era el lugar más sagrado en el que había vivido, y también el más solitario. Dijo que la santidad sin humildad se convierte en teatro, y ese teatro finalmente olvida a su público. Eso era lo que lo asustaba, no el escándalo, no las cifras, la deriva, una deriva silenciosa que se aleja del núcleo del evangelio. Dijo: podría responder al colapso,
Pero a la deriva ocurre mientras todos aplauden. Esa era la tristeza de Jorge, que la iglesia que amaba pudiera perder lentamente su pulso mientras parecía más pulida que nunca. Luchó contra eso, no con decretos, sino con presencia, con tacto, con escucha, con lágrimas a puerta cerrada. Así que, cuando hablaba de Tagle, no era para ungirlo, era para protegerlo. Dijo, ese hombre tiene algo excepcional, pero si es elegido, no recen para que lidere bien, sino para que sobreviva. Esa es la frase que no puedo olvidar, porque vi lo que Jorge tuvo que sobrevivir. Las noches sin dormir, el peso de la contradicción, el dolor de saber que solo podía cambiar hasta cierto punto, tan rápido, antes de que la maquinaria de la tradición lo repeliera. No le pedía a la iglesia que evolucionara por sí misma, le pedía que regresara a la misericordia, a la misión, a Cristo en el callejón, no solo a Cristo en el altar. Esa fue su revolución. Recuerdo una carta que me escribió pocos meses antes de que su salud empezara a decaer. No era larga, pero cada palabra estaba impregnada de algo que nunca antes le había visto. Dolor. No el dolor de una muerte inminente. Jorge no temía a la muerte. Era el dolor de un pastor que ve a su rebaño vagar en todas direcciones, demasiado disperso para oír su voz. Escribió, lloro no por mí, sino por lo que está por venir, por una iglesia que corre el riesgo de olvidar quién fue llamada a ser. No culpaba a nadie. Ese nunca fue su estilo, pero lamentaba las distracciones, las comodidades, el lento intercambio de la pasión por la posición. No nos estamos derrumbando, escribió, vamos a la deriva. Esa distinción me atormentaba. Jorge creía que la reforma no se trataba de políticas, se trataba de posturas, de corazones, de regresar a la incómoda intimidad del Evangelio. Por eso nunca elevó a quienes querían el control. Buscó a quienes aún podían arrodillarse, que aún lloraban en privado, que aún se detenían ante el dolor ajeno. Y cuando hablaba del cardenal Tagle, siempre lo hacía con esta idea en mente. Escucha, me dijo Jorge una vez, no para responder, sino para comprender. Eso, para Jorge, era más raro que la brillantez, lo suficientemente raro como para notarlo, lo suficientemente raro como para preocuparse, porque Roma tiene una forma de desgastar el alma hasta que solo queda la supervivencia. Observé cómo Tagle empezó a ascender en las conversaciones globales. Vi su nombre aparecer cada vez más, en titulares, en susurros, en las especulaciones del cónclave, pero no percibí estrategia en la voz de Jorge cuando hablaba de él. Percibí una advertencia sagrada. Roma tiene dientes, me dijo una vez. Si no estás blindado, sangras. Él lo sabía mejor que nadie, y sin embargo, seguía creyendo, seguía teniendo esperanza. Nunca dudó de la bondad de Tagle, dudaba de si la bondad por sí sola bastaba. Ese tipo de honestidad no nace de la teoría, nace de las cicatrices, de las batallas libradas en silencio tras los muros del Vaticano. Hubo una vez que le pregunté directamente a Jorge, ¿crees que él será el siguiente? No respondió con un sí o un no. Simplemente apartó la mirada y dijo, si la iglesia está lista para alguien como él, entonces tal vez. Y tras una pausa, dijo, pero si no lo está, reza para que no lo elijan. Esa contradicción me quedó grabada. No era un comentario sobre la valía de Tagle, era un serio recordatorio de que la persona adecuada en el momento equivocado puede ser aplastada por la misma gracia que lleva consigo. Jorge había visto el precio, y sabía que a veces el llamado no viene a coronar a un hombre, sino a crucificarlo. El liderazgo en la iglesia, Jorge siempre creyó, es una especie de crucifixión, no el espectáculo público y sangriento, el silencioso, el invisible, donde tus penas privadas nunca deben interferir con tu resolución pública, donde tus oraciones están impregnadas de duda, pero tus homilías brillan con certeza, donde el mundo te celebra, mientras tú lamentas en silencio lo que costó. Jorge cargó con ese peso. Yo lo vi, y sé que temía que un hombre como Tagle, tan puro de corazón, tan visible en compasión, no tuviera las herramientas, ni el espacio, para sobrevivir intacto a esa presión. No dijo estas cosas para desanimar, las dijo para preparar.
porque Jorge sabía que el papado no es un premio, es una herida sagrada, una carga que exige una fuerza que el mundo no puede ver. Y creo que por eso eligió hablarme de Tagle, no como estratega, no como papa, sino como un hermano que había visto el fuego y no quería que otro lo enfrentara solo. Nunca dijo, debería ser papa. Dijo, si lo es, espero que recuerde quién es antes de que le digan en quién debe convertirse. Eso es lo que hace Roma. Te rebautiza. El miedo de Jorge era que también pudiera deshacerte. Así que ahora, sentado en este extraño silencio, escuchando de nuevo el parloteo creciente, las proyecciones y especulaciones, me encuentro orando, no por una decisión, sino por discernimiento, para que la iglesia recuerde el sonido de la voz de Cristo, el que lloró, el que lavó pies, el que nunca se sentó arriba sino a su lado. Si Tagle se convierte en el próximo papa, no debe ser por popularidad ni progreso. Debe ser porque estamos listos para seguir a alguien que no lidera desde un trono, sino de rodillas. Y si no estamos listos para eso, ninguna opción, ningún cónclave, podrá salvarnos. Y ahora, he dicho lo que guardé en mi corazón durante tanto tiempo. No hablé para influir en la iglesia, ni para moldear la opinión. Hablé porque el silencio ya no era fiel. Hablé porque recordaba a un hermano que caminaba en silencio, llevaba cargas sin quejarse, y me enseñó que la grandeza en el reino de Dios no se mide por la visibilidad, sino por la vulnerabilidad. Esta historia no se trata solo de Jorge, se trata del tipo de liderazgo que nuestro mundo necesita con tanta urgencia. Un liderazgo moldeado no por la ambición, sino por la compasión. No por el control, sino por la presencia. No por el carisma, sino por el carácter. Estamos entrando en un tiempo de profunda decisión espiritual. Y, ya sea que se sienten o no en los salones del Vaticano, son parte de ese discernimiento. Porque la iglesia no es un edificio, no es un cónclave, no es un collar, es el cuerpo de Cristo, y cada latido importa. Les pido que oren, no solo por quien viene después, sino por quienes debemos llegar a ser como seguidores de Jesús. Oren para que ya no nos impresionen las coronas, sino que nos conmueva la cruz. Oren para que no confundamos poder con propósito. Oren para que elijamos líderes que lloren por el mundo antes de hablarle. Si este mensaje te conmovió, si percibiste la verdad, incluso en el temblor de mi voz, te invito a profundizar. No te limites a escuchar. Vívelo. No te limites a admirar el Evangelio. Síguelo. Y si buscas dirección en un mundo lleno de ruido, empieza aquí. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús. Mantente cerca de las voces que te guían de regreso a la humildad, a la compasión y a la verdad. Que esto sea más que un simple contenido, que sea tu llamado, y que nuestra fe compartida se convierta en algo que se mueva no solo a través de tu pantalla, sino en tu vida. Estamos construyendo algo aquí, algo honesto, algo sagrado, no una plataforma para la popularidad, sino un lugar para la presencia. Un espacio donde testimonios como el mío puedan encontrar corazones como los tuyos, y juntos podamos recordar lo que más importa. Así que, si estás listo para recorrer este camino no como espectador, sino como discípulo, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que lo necesite, y deja un comentario diciéndome qué parte te quedó grabada. Este mundo no necesita más ruido, necesita más testigos. Sean uno. Hablen con ternura, dirijan con la verdad, y cuando no estén seguros del camino a seguir, regresen a este momento, a esta voz, a esta historia, que les recuerde que la iglesia sigue viva cuando el amor guía el camino. Gracias por acompañarme en todo esto, por escucharme no solo con los oídos, sino con el corazón. No tomo su tiempo a la ligera, y no los veo como público, los veo como familia, como compañeros de viaje en este camino sagrado, y espero que se queden, porque la historia no ha terminado, apenas comienza. Hasta la próxima, manténganse firmes, manténganse auténticos, y manténganse cerca de aquel que guía con manos marcadas por los clavos. Nos vemos pronto. Mantengan la fe y sigan caminando.